Muy buenas, legendarios, soy Cordo, estáis viendo Leyendas en Miniatura y aquí estoy de vuelta después de un par de semanas que ya tocaba, que teníamos unos cuantos asuntos pendientes. Hoy vamos a hablar de Sexta Ampliada. Si lo habéis estado siguiendo en el blog, sabréis que los cambios que se han estado debatiendo durante un año se han aprobado, los habéis aprobado los jugadores, fueron publicados y también que hemos empezado a publicar en formato texto los libros de ejército, es decir, se puede jugar ya con los cambios todos los libros utilizando lo que siempre ha sido el documento de ratas, están ya integrados y estamos empezando a quitar erratas de ahí e integrarlas ya en el texto, ¿vale? En formato blanco y negro, fácil de imprimir y por una cuestión de jugabilidad. Hoy lo que vamos a ver son algunos de los cambios más interesantes por su impacto, por lo que puedan habilitar como ideas y para ver un poquito lo que se os pueda ocurrir. Había pensado en recorrer todos los cambios, pero según mis estimaciones, porque empecé a grabar este vídeo y vi que era inabarcable, me hubiera llevado unas 6-7 horas que me parece que os hubierais aburrido directamente. Así que vamos a intentarlo con la parte más relevante, porque al fin y al cabo entiendo que leer lo podéis hacer todos tranquilamente la parte que más os interese. Antes de entrar en todo este tema, algunos asuntos variados. Bueno, como siempre, tema de pintura, ya sabéis, si os ponéis esto como podcast, me gusta leer lo que andáis pintando y pergeñando y montando y pegando y mantando y todas estas historias que estáis preparando para este año 2024, para los torneos que nos espera esta segunda mitad de año. Sobre el último vídeo que hablamos del Corona Estalia 2024, algunos me habéis pedido análisis de listas. Ya se están publicando en Leyendas en Miniatura en el blog las listas del Corona. Más o menos cada semana voy a ir publicando las de un equipo, así que ya tenéis alguno por ahí. Y quizás si encuentro el tiempo, igual que voy a hacer con este vídeo, pues en algún momento haga un vídeo analizando un poco las listas más interesantes o más inesperadas, porque analizar todas sería una locura. Aprovecho también para preguntaros, porque en el momento en que estoy grabando esto, estamos empezando la semana, y este próximo finde vuelvo a Vitoria para el torneo que organizan los compañeros de Battle Bunker, el torneo que el año pasado, con una lista troll, nadie sabe cómo, conseguí ganar. Voy a ir con Elfos Oscuros. Si os apetece que grabe para preparar otro vídeo como los dos años anteriores, por favor decídmelo en comentarios, porque bueno, ya es bastante matada el viaje y toda la historia y las partidas, y asegurarme que merece la pena ese extra. Contaros también que este fin de pasado estuve con los compañeros de Battledrix, que me invitaron a grabar una pequeña partida de The Old World. No es que yo sea muy experto, pero la verdad es que siempre me lo paso bien jugando con ellos, así que me eché una pequeña partida por allí y espero que más pronto que tarde la podáis ver en su canal de YouTube. Ya digo, fue una partida de introducción, ¿vale? Y hecho ya este repaso de temas varios, yo creo que podemos empezar a hablar de Sexta Ampliada y los cambios. Os he dejado mientras tanto ahí la foto de los brujos fuego letal que pinté el mes pasado. Ya tengo casi acabada mi siguiente unidad de la lista de pintura, pero todavía no está, así que quizá la veamos en el siguiente vídeo. Bien, lo primero de todo. Bueno, este va a ser el formato que van a tener de momento los libros en blanco y negro. Esto estaba viendo una tabla de Excel, ¿vale? Que así podemos cambiarla y que se modifique aquí directamente para hacerlo más ágil. Pero bueno, vamos a ir facción a facción, pero antes algunos temas generales. Quien se haya leído los cambios de Sexta Ampliada, que abordan tanto Sexta Pura como lo que heredamos en su momento de manuscritos o incluso decisiones que tomamos después de aquella separación, hay algunos cambios, digamos, comunes que afectan a todos los libros y otros, pues lógicamente, que ya van unidad a unidad. Si hablamos de cosas así más comunes, por ejemplo, se han revisado en todos los libros algunos objetos mágicos. Normalmente lo que se ha hecho es retocar un poquito algunos costes de puntos, generalmente hacia abajo, salvo objetos de estos que se conocen como autoinclude o archijugados. Hay algún caso puntual en que se ha cambiado un poco el texto de algún objeto porque es infumable independiente de su coste o porque parece tener un diseño erróneo, como pasaba, ya os digo, con el talismán negro en Condes Vampiro. Algunos objetos que de forma común son tocados, los portahechizos de uso repetibles, prácticamente todos ahora tienes que tirar un dado y si sale un 1 se agotan, ¿vale? Porque normalmente son muy abusables.
mientras que la mayoría de los protehechizos de un solo uso se ven bastante menos, porque el hecho de tener que esperar hasta que el otro haya gastado dados y pergaminos, y que si tiene pocos dados no te lo disperse de forma tonta, y además muchos de ellos luego requieren algún tipo de chequeo que se puede fallar y tal y cual, pues algunos de ellos pues han subido un puntito su nivel de energía o algún matiz para hacerlos un poquito más jugables. Otra cosa que ha cambiado en casi todos los libros son la bajada de algunas armas mágicas. Normalmente la mayor parte de los personajes compensa más pagarle un arma mundana, porque la mayor parte de los personajes por 4, 6, 8 puntos pueden tener una lanza de caballería o pueden tener un arma a 2 manos, por ejemplo. Y la verdad que tener 2 puntos más de fuerza, sabiendo que anula 2 puntos más de armadura, es muy atractivo, mientras que hay muchas armas que valen 30, 40, 50, 60, 90 puntos. Esa diferencia de puntos difícilmente está justificada porque normalmente hay personas que ni siquiera van a tocar el combate durante esa partida y luego los que combaten, el número de rondas en que realmente van a combatir es reducido. Igual son 2 rondas, 3 rondas de combate. Muchas armas dependen primero de que hayas impactado, el filtro suele ser a 3, rara vez justifican su uso. Muchas armas han bajado 5, 10 puntos, alguna 15, tampoco es algo muy drástico, sigue compensando más pagar un arma a 2 manos en la mayor parte de los casos, pero para ese jugador que se quiere salir un poquito de la lista habitual o probar alguna cosa, pues facilitarle un poquito la vida, ¿vale? Eso lo veréis sobre todo en algunas armas, aunque se ha tocado pues también algún talismán, algún estandarte, sobre todo algunos que se repiten en diferentes ejércitos. Por ejemplo, es el típico objeto que te permite saber los objetos mágicos del rival, el típico estandarte de dar miedo, que hay en 6-7 facciones, en todas ha bajado un pelín, cosas así. Y una cosa más que ha cambiado en casi todas las facciones, mucho se habla de caballo hammer cuando se habla de sexta, la mayor parte de las caballerías pesadas, aunque no es trascendental, han subido un puntillo, hay un caso concreto que ha subido 2 puntillos, hay alguna que ha subido un punto, pero equipo opcional que tenía ahora es obligatorio porque lo pagaba todo el mundo. El hecho de que ahora la miniatura se parezca más cara hace que el grupo de mando sea un pelín más caro. Y esas unidades al final van a costar la misma unidad que antes, 5, 10 puntos más, que no es trascendental normalmente a la hora de hacer la lista, porque hay otras unidades que han bajado, pero es una forma también de que esas unidades que suele costar más matar por su movilidad y su alta armadura, ya que las mata, el rival gana algunos puntos más de victoria. Por lo tanto, que se usen, pero que se tenga una cierta cautela en el riesgo que estás asumiendo, porque aunque no va a llegar lejísimos, pues esos puntos de victoria a veces son la diferencia entre una decisiva y una marginal o cosas así. También tenemos el caso contrario de algunas infanterías, sobre todo que han bajado de puntos. Y claro, bajar un punto no cambia drásticamente la lista. Quiero decir, en un bloque de 16 o de 20, pues eso, te ahorras 16 puntos, 20, a lo mejor es un objeto mágico, a lo mejor es algún miembro del grupo de mando, a lo mejor son un par de integrantes más en la unidad. En principio no es trascendental, pero sí que es verdad que en esos casos, esos 2 tíos más en la unidad a veces significan que un disparo o un proyectil mágico no te llega a causar un pánico y esa unidad sigue jugando. Significa que en un momento dado tengas potencia de unidad en un combate y en vez de ganar de 1 ganes de 2 o en vez de perder de 1 ganes tú de 1. Significa que en un momento dado acaba la partida y la mitad de la unidad no es la misma que antes. Entonces a lo mejor estás por encima de la mitad y ya no da la mitad de los puntos. Entonces son matices pequeños, pero que se pretende que potencien un poco más jugar juego de bloques, que en principio es la estética que se asocia con Fantasy, con sexta edición. Dicho esto, vamos a ver ya algunas facciones. En el caso de los altos elfos lo podemos ver directamente aquí con ya digo, lo que sería el libro. En el momento en el que veáis este vídeo probablemente haya subido ya el segundo libro en formato blanco y negro y haya subido la actualización de este. Por lo tanto, no vais a ver exactamente esta misma fecha o no vais a ver exactamente el mismo texto en alguna cosita que puede que haya cambiado de color o cosas que nos damos cuenta, ¿no? Altos elfos. En mi opinión es un libro que sale, o una facción que sale
mejor de lo que entraba en estos cambios, ¿vale? Es de las más revisadas. Esto pasa siempre, mi sensación es que pasa cada vez que se miran libros y pasa en casi todas las ediciones fan-made. No sabemos si es porque los altos elfos lloran mucho o porque siempre han sido muy caros en puntos y el impacto es mayor. En el caso de Sexta y Sexta Ampliada es una facción relativamente difícil de jugar en el sentido de que el alto coste y la fragilidad hace que los errores se paguen muy caros. En este caso, lo primero que hay que saber en Altos Elfos es que han bajado el coste de varias unidades, sobre todo básicas, los arqueros y los lanceros. Por lo tanto, cualquiera que no esté jugando una lista, una aburrida lista de 3 de yelmos, carros de Tiranoc y tal, probablemente acabe la misma lista que jugaba antes, si la pusiera ahora, le cueste algunos puntos menos y tenga un poquito más de sitio pues, para alguna miniatura más, algún objeto mágico, algún grupo de mando. En cuanto a cambios que puedan ser interesantes, quisiera mencionar lo primero un matiz muy pequeño en una regla del ejército, que es la de intrigas en la corte. Disculpad que llegue, vale, por aquí estará en el texto, que según Sexta, aleatoriamente a tu porta de batalla le podía tocar ser el general. Pero aún así, si llevabas porta de batalla, necesitabas tener otro personaje no fuera porta de batalla al que le pudiera tocar ser el general, como pasa en el resto de libros. Ahora esto se ha quitado, ¿vale? Esto se ha quitado para dar un poquito más de control a los jugadores altos elfos sobre la construcción de su lista, para dar una mayor probabilidad de que acabes eligiendo tu general y para también, aunque es una interacción rara, para permitir construir una lista concreta que es la que utiliza el porta de batalla con el honor del guardia del león. Eso hace que la unidad donde pongas ese porta sea tozuda y si no le puede tocar ser el general y lo va a ser otro personaje necesariamente, ese otro personaje puede ir en los leones blancos de Gracia, habilitando jugar altos elfos con 2 unidades tozudas. Nadie dice que sea la mejor estrategia, pero es algo que yo he visto a los jugadores intentarlo, pero que luego una tirada mala de intrigas en la corte y todo lo que habías pensado se iba a la porra antes de empezar. Entonces, bueno, se ha hecho ese pequeño matiz. Otra cosa que puede ser quizá interesante de mencionar puede ser los honores, ¿vale? El honor de la doncella de la reina eterna y el del guardia del mar ya no existen, porque el guardia del mar se ha asociado con una pequeña mejora en la lista de patrulla marina y la doncella de la reina eterna ahora es un personaje de la nueva lista de Avelor. Pero el ungido de Azur-Jan se ha conservado. Ahora es un pelín distinto y básicamente es un honor, a ver si llegamos, que lo que otorga es al personaje, o sea porque vaya en un fénix, o sea porque vaya con la guardia del fénix, una especial de 5 más contra ataques a distancia, sean proyectiles, máquinas o hechizos, que también le otorga la unidad de guardia del fénix. Que quieras que no, entre que ahora es más barata, quizá esos puntos los inviertas en esto, que es el efecto que normalmente obtendrías, por ejemplo, por un estandarte mágico, pero a lo mejor ahora le pones otro, ¿no? Así que bueno, esperemos que la Guardia del Fénix sea un poquito más jugable de lo que lo era antes. Otro cambio que puede merecer la pena mencionar, y lo voy a mencionar aquí, no voy a entrar en detalle en otros libros a los que también afecta, son estas monturas monstruosas medianas, ¿vale? Normalmente yo llamo monstruosa pequeña a algo tipo Pegaso o Águila, mediana a algo tipo Grifo, Pesadilla Alada o Mantícora y grande a algo de tamaño dragón. Los dragones se estaban jugando bastante, quizá porque las sensaciones que se estaba jugando más a 2000 puntos en los últimos tiempos y se veía menos estos monstruos, aunque de hecho una lista con Grifo ganó el Leyendas el año pasado. Bueno, la desventaja normalmente de este tipo de monstruos es que aparte de ser objetivo grande y tener un +1 impactar, carecen de armadura, con lo cual cualquier ataque tonto de lanzas o cualquier disparo de saturación, unas cosas pinchantes de unos noblars o unos arqueros elfos, por decir algo, los bajan bastante rápido. Han recibido pequeñas mejoras. Normalmente este tipo de monturas han bajado 5 o 10 puntos, aunque no todas. Han obtenido una armadura, a veces de 6, a veces de 5 o algún otro tipo de cambio. Por ejemplo, en el caso de la Mantícora, para elfos oscuros y caos, como son ejércitos más ofensivos, más cañón de cristal, en vez de armadura lo que han obtenido es, pues, por ejemplo, que uno de sus ataques es golpe letal, ¿vale? Pues bueno, pequeñas mejoras a estos monstruos para que compitan más en nuestras opciones a la hora de construir la lista.
Si seguimos con altos elfos, que de hecho ya digo voy a mencionar unas cuantas cosas, nos puede interesar hablar de la Guardia del Mar. Se había comentado la posibilidad de bajarle el coste también a la Guardia del Mar. Ya os digo, los lanceros han bajado un punto, ahora el escudo lo tienen gratis realmente, y los arqueros han bajado un punto y además se les ha dado la ligera, ¿vale? Con lo cual es como si hubieran bajado 2 puntos los que iban con ligera. La Guardia del Mar podía haber bajado, pero lo que se ha hecho, porque se entiende que ese sobrecoste va a seguir siendo un salto respecto a los lanceros y arqueros, que es lo que suele pasarle a las unidades versátiles, por lo menos se pretendía que su función la hagan realmente mejor, esa versatilidad. Entonces es una de las unidades, que ya digo no es lo más común, que siendo de sexta ha recibido una regla nueva, un cambio, que en este caso es que le permite disparar en 2 filas, incluso sin estar en terreno elevado. ¿Qué significa esto? Que esta unidad, que en el fondo son lanceros y arqueros a la vez, puede ir avanzando disparando 2 filas. Imagínate, tienes 16, lo pones en fila de 6 o de 8, vas haciendo unos cuantos disparos y cuando te acercas al meollo ya te puedes poner en 3 filas o en 4 filas y de hecho podrás aguantar y disparar con 2 filas que, bueno, algo más de daño hace, ¿no? Va a ser una buena unidad, probablemente no sea una gran unidad, pero por lo menos la función la va a hacer un poco mejor que antes. Uno de los motivos de no mejorarla muchísimo más es que esta unidad es básica, es muy importante para la lista de patrulla marina y tampoco se quería fomentar un spam. De hecho, en patrulla marina ahora hacen falta 2 unidades de guardia del mar y no todas las básicas de guardia del mar para dar elecciones, opciones, que muchas veces es lo que se pretende. Aunque probablemente no entraría dentro de las cosas más interesantes, a mí me parece que puede ser digna de exploración. Los sombríos y las sombras en elfos oscuros han ganado el acceso a un segundo arma de mano por un punto. En general, la función de estas unidades no suele ser entrar en combate, suele ser molestar, negar marchas y hostigar, pero es verdad que en un momento dado pueden perseguir a un mago, pueden ir a por una máquina de guerra, acabar en el flanco de un carro, negar parte de su espacio a una caballería rápida y lo que antes a lo mejor hubieras derrochado en una armadura ligera que te obligaban a llevar y no te servía de gran cosa, quizá ahora este arma de mano adicional sea interesante. Y en el caso de altos elfos, que hay un objeto que permite a un personaje ser explorador, ese objeto ha bajado de coste, con lo cual a lo mejor podemos ver alguna estrategia más activa en ese sentido utilizando los sombríos. Para terminar, como os decía, la Guardia del Fénix que ha bajado 2 puntos de coste por miniatura. Al final es en un bloque grande, pues son puntos, son 30 o 40 puntos, que es significativo. Y quería mencionar también, en el caso de los altos elfos, sus nuevas listas alternativas. Se podrían haber hecho muchas listas para altos elfos porque con cada uno de los reinos se puede desarrollar algo, pero algunos tienen más material que otros. Y no tiene sentido intentar hacer una lista de, no sé, Tiranoc si no tenemos algo específico para eso, ¿no? Se ha elegido hacer de momento Avelorn y Cracia, que por personajes y por unidades tenían algo más de material. En el caso de la lista de Avelorn, que os aconsejo echarle un ojo, no creo que sea una lista especialmente potente, restringe un poco la construcción de lista en cuanto a personajes. Tienes que llevar al menos un hechicero que debe usar el saber de la vida, no se pueden usar algunos honores. Tienes el personaje este nuevo, la doncella de Avelorn, es un noble más caro, pero con algunas opciones de disparo nuevas. En este caso puede ser un disparos múltiples, tipo arco Elirion, puede ser un disparo a algo a lo que normalmente no puedes disparar, tipo rifle largo de Hotsland, o puede ser un disparo de golpe letal, como puede ser el de los forestales. Y en general, unidades mixtas basadas en las doncellas de la Reina Eterna, que salieron creo que en manuscritos de Aldorf. Una unidad esta carísima, pues, o como la Guardia del Mar, ¿vale? Que a la vez pueden combatir y hacer algo de disparo. Es una lista que pierde, por ejemplo, el acceso a los Fénix, pierde el acceso a los carros, con lo cual el hecho de que pueda quizá disparar un poco más o ser un poco más versátil en estos sistemas y pueda acceder a algunos espíritus del bosque, tiene su contrapartida, que es el objetivo con las listas alternativas. Por otro lado tenemos la lista alternativa de Cracia, con personajes que son un pelín más caros porque hacen tozuda su unidad. Como hacía el honor de la Guardia del León, no tiene sentido que sea una opción cuando la lista es de Cracia. Digamos que va de serie la capa de león
y esa opción. Se ha añadido el león de guerra como montura, algo que yo no veía muy claro. Vamos a ver qué tal, aunque son puntos, al final son puntos para una montura a pie. Y tenemos unidades que cruzan bosques un poco por todas partes, algunos tiradores, los sombríos en básica para fomentar ese plan, pero es una lista de combate. Aquí no vais a ver la misma cantidad de disparo que en Patrulla Marina, que en la lista genérica o que en Avelorn, mientras que se va a ver más unidad tozuda, leones blancos, los leones de guerra, que ya no están en la lista genérica, y una unidad peculiar. De hecho, creo que esta unidad, no sé quién la ha propuesto, pero me parece que viene de una propuesta para manuscritos en Kargath, los Caballeros del León. Una caballería muy pegona, muy cara, a 40 puntos por miniatura, y que tiene R3. Y que depende de pegar primero, porque con su armadura, que parte de ella viene de la capa de león blanco, que solo es a distancia, salvan a 4, con lo cual es una caballería que puede hacer mucho daño, pero que probablemente muchas partidas las acabe en ese lado de la mesa donde se colocan los cadáveres. Si seguimos con otra facción, que las voy a seguir en orden hoy, aunque no es lo que va a ocurrir con los libros de ejército en formato texto, podemos ver que para esto vamos a necesitar el documento de ratas Bretonia. En el caso de Bretonia, no os creéis que hay mucho que ver. Esto le pasa un poco a los libros más cortos o los libros con una estrategia muy limitada o muy cerrada, ¿vale? Hay tres rangos o hay tres posibilidades con los libros en esta revisión. Hay libros que reciben mejoras, normalmente los libros que estaban más flojos o normalmente libros que tenían más unidades y se puede alcanzar más equilibrio interno. Hay libros que reciben o que se quedan un poco peor, no porque dejen de funcionar o porque, no sé, qué asco de libros, sino porque su nivel de poder era más elevado que otros y en general pues lo que hacen es que algunas de sus unidades pues son más caras o son un poco menos potentes que antes. Y luego hay algunos libros, como pueda pasar con Bretonia, que tiene una estrategia muy marcada, con Enanos, que tiene una estrategia muy marcada, que no hay tanto que se pueda cambiar porque el espacio de diseño es muy limitado. En estos libros quizás se alcanza un poquito más de equilibrio interno en alguna cosita, pero no se puede o no tenemos ideas para algo muy novedoso y esperamos que se vea impactado por el cambio de entorno de todo el resto de libros, a ver si estos libros pues enfocan sus listas de otra manera y a ver si quedan mejor o peor respecto a lo que se suele mencionar como el meta. En el caso de Bretonia, que digo, tiene muy pocas unidades, quizá lo más relevante sea mencionar que los Brigands, que son esa unidad que valían como 3 puntos la miniatura, bueno, el hipogrifo ha ganado una pequeña armadura de 6, como decía antes con el grifo, y luego pues lo que os decía, las caballerías han encarecido un poquito, las básicas obligatoriamente, los andantes lo que se ha encarecido es su escudo, para que decidas un poco más si se lo pagas o no, y los griales que ya eran caros de sobra no se han tocado, igual que los Pegasos. Pero a lo que iba. Los Brigands ahora ya no están en la lista genérica, las balistas de asedio tampoco están en la lista genérica. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha desarrollado una nueva lista para Bretonia de nombre Caballeros Exiliados, que se basa más en el uso de campesinos y de purria, ¿vale? Es una lista donde los caballeros que hay en básica, que son noveles, no cuentan para el mínimo, con lo cual necesariamente necesitas ese tipo de unidades para rellenar las básicas y el número de unidades de caballería o su potencia no va a ser tanto como en la lista genérica. Es para, pues eso, quien quiera jugar un modo un poco más difícil, un poco más diferente de Bretonia. Por otro lado, el otro cambio que a lo mejor pueda ser un poco más importante es que los caballeros a pie ahora tienen un perfil de lo que sería un caballero del reino en vez de un caballero andante, tienen fuerza 3 y tienen iniciativa 3 y son un poco más baratos, con lo cual esta unidad que era bastante buena pero se veía poco porque normalmente para pegar fuerte ya estaba la caballería, pues esta unidad ahora es un poco más barata, es un poco más accesible y sin realizar una gran inversión puede ayudarte a mantener un poco más ese flanco o lo que sea, ¿no? Hasta aquí Bretonia, ya digo, no tengo mucho más que mencionar, si lo leéis veréis que hay algún pequeño cambio más, pero bueno, como digo en este vídeo solo voy a hablar de lo que me parece más importante, así que voy a pasar a Condes Vampiro. En el caso de Condes Vampiro, como os imaginaréis, es un libro que realmente lo que ocurre es que sale un poco perjudicado de toda esta serie de cambios. ¿Por qué?
porque era de los mejores libros, si no el mejor. En mi opinión, el segundo, porque creo que Sylvanos era el más potente, pero sé que hay gente que invierte ese orden sin duda. Entonces, en el caso de Condes Vampiro, por lo estable que es y por la facilidad que te da el poder corregir los errores levantando más gente o poniendo un muro donde te van a entrar por un flanco a base de levantar unidades, o por saber que no vas a fallar chequeos, saber que el rival en un momento dado va a tener que hacer más miedos y más terrores que para qué, bueno, saber antes de entrar en un combate más o menos de cuánto vas a perder y qué consecuencias tiene, no que te va a huir la unidad, pues es un libro potente, ¿vale? Aparte había algunos objetos muy utilizados, ahora son un pelín más caros, el talismán negro ya solo te deja almacenar dados de los tuyos, cosa que parece bastante lógica, pero que en su diseño original no era así. Y para compensar que algunas unidades han salido perjudicadas, hay algún pequeño cambio de equilibrio interno para dar opciones. Quizá el más relevante sea el del espectro, ¿vale? Normalmente los nigromantes son Dios en este libro, todo el mundo lleva mucho nigromante, y los vampiros suelen hacer la labor de apoyo. Se juegan más los vampiros comandante, por el tema de que puedan acceder a magia normalmente, que los neonatos. Y alguna vez se ven los señores tumularios, sobre todo por su facilidad de armadura, su golpe letal, son baratos, pueden ser porte de batalla, pero claro, el espectro normalmente no lo juega ni Dios, pues sale muy caro para ser un personaje que no salva. Claro, no le pueden pegar nada más que con magia, pero es que cualquier cosa que pegue con magia se lo ventila de solo de mirarlo. Y solo tiene 2 ataques, sin resolución estática y con poca pegada se suele deshacer el solo. Se había estudiado la posibilidad de abaratarlo, pero al final lo que se ha hecho es subir a 3 ataques. Es decir, este personaje va a ser un poco más fiable para ir por su cuenta provocando terrores y cazando algunas cositas, y que te lo traban con cualquier mierdecilla, pues probablemente estos ataques, aunque se acabe deshaciendo, hagan que tarde un poquito más o haga un poco más de daño en el proceso. He de mencionar en el libro de Condes Vampiro que sobre todo la caballería más perjudicada en cuanto a subida de costes han sido los caballeros negros, ¿vale? Donde la mayor parte de las caballerías del juego han subido, caballerías pesadas han subido 1 punto, los caballeros negros han subido 2, porque además de la armadura inherente a este tipo de caballerías y su movilidad, los caballeros negros tienen fuerza 4 de base, lo cual los hace menos débiles a ser ellos los cargados. Son inmunes a psicología, lo cual hace que no tengas que preocuparte de un pánico ni de un terror. Dan miedo, lo cual significa que el otro tenga que hacerlo. Tienen golpe letal, tienen R4, no tienen R3. Pues toda esa acumulación de reglas al final se nota. Entonces, sabemos que se van a seguir jugando caballeros negros, pero tu rival se va a dar más puntos por matarlos. Así que quizá no te interese llevar 2 unidades, o quizá el bloque de 10 sea una inversión demasiado gorda, no lo sé. También la otra unidad que estaba cantado que se iba a revisar eran los Vargeist. Estos han quedado, me parece, como están ahora en manuscritos. A grandes rasgos han perdido el ataque de la furia asesina, pero siguen funcionando a la hora de moverse como si tuvieran furia asesina, ¿vale? Entonces la unidad va a seguir siendo pegona, yo creo que va a seguir jugándose, pero ya no se va a ver en todas las listas, porque no te va a asegurar el destruir lo que toque y va a seguir siendo bastante frágil, ¿vale? Con lo cual habrá listas que la aprovechen y listas que no la metan, porque no vaya con su estilo de juego. Mientras que antes pues se metía en cualquiera, porque lo normal era que por los puntos que costaba, como mínimo lo fueras a intercambiar por algo del mismo coste. Se ha cambiado el carro de cadáveres, ¿vale? Este me parece que también lo hemos dejado como ahora estará en manuscritos. Tiene un poco menos de ataques, es lo de menos, no era su función, y sale un poco más barato porque uno de los 2 bonos lo puedes meter de base. Además, el miasma que funciona en área es más potente, pero se puede agotar, como hemos dicho, con los portahechizos de uso repetibles. Y la otra unidad que ha salido más perjudicada de esta revisión, que no sé exactamente en qué página está, pero os adelanto, son los espectros condenadores, que son la unidad que más ha subido en coste de toda la revisión de cambios, y había propuestas para subirla más aún. Los espectros condenadores, por el hecho de ser etéreos y su movilidad y su pegada, porque llevan armados manos, fuerza 5, han rendido mucho desde siempre. Y su fragilidad siempre ha sido la magia. Pues ahora valen más puntos, ¿vale? Con lo cual, si los vas a meter, que yo no veo ningún motivo para no meterlos en la lista, porque van a seguir haciendo las cosas que hacían bien, siguen teniendo los mismos atributos, la misma movilidad y las mismas reglas, valen más puntos, así que vas a tener que protegerlos mejor, en vez de pues lo mismo que los Vargeist. Meto 5 espectros, son 125 puntos y aunque se mueran no pasa nada. Bueno, pues ahora ya no son 125, son 150,
¿vale? Cosas que puedan ser más interesantes como caramelo para compensar a los jugadores de condes vampiro. Bueno, lo primero y lo más importante es que las listas alternativas de los clanes se les está aplicando ahora la regla que tiene la lista de Silvania, que viene de Tormenta del Caos, que dice que hay que llevar necesariamente uno o más neonatos, obligatoriamente, pero que pueden ser el general del ejército. Eso significa que cuando juegas a pocos puntos, puedes jugar sin nigromante. Puedes poner de general al neonato en vez de seguir la regla general del libro genérico de Condes Vampiro. Y en la misma línea, una mejora importante en la calidad de vida de los pocos pero temáticos jugadores de Costa del Vampiro es que ahora tienen acceso a un vampiro neonato y a un vampiro de rango comandante para cuando no juegan con personajes especiales y no está Luthor Harkon. No son vampiros muy buenos, ¿vale? Tienen un perfil parecido al de un Von Karstein. Es verdad que el saber al que acceden es muerte, no es nigromancia, y no tienen poderes vampíricos propios. Pero oye, aún así, el tener alguien que aporte pegada, más allá del equivalente al señor tumulario, parece un buen añadido para esta lista de ejército, que la verdad mola un montón ver en mesa. Si después de Condes Vampiro saltamos a la siguiente facción, que son los Elfos Oscuros, encontraremos un libro que lógicamente mejora. ¿Por qué? Porque es el peor libro que hay en Sexta. Entonces, el hecho de ser el peor y que la mayor parte de las unidades que se habían adquirido fueran la misma función que una que ya existía, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, no le habría ninguna nueva opción. No había gran cosa que sobresaliera. En mi opinión, lo más potente era el altar drena sangre, que es una miniatura rara y fea y difícil de montar y con unas reglas complicadas que no se solía jugar, pues hace que sea fácil de mejorar. De hecho, hay muchas armas que bajan en este libro porque no son demasiado interesantes. Como mejoras así mencionables más llamativas para construir en torno a ellas, quizá en cuanto a reglas, la más importante que se pueda mencionar sea la del Señor de las Bestias, ese personaje de 40 puntos que tiene el perfil de un guerrero elfo oscuro, o sea, es que tiene habilidad de armas 4 el pobre hombre y tiene fuerza 3, o sea, no tiene ni la fuerza 4 que se asigna a héroes y que solo puede llevar 25 puntos en objetos mágicos, ahora puede llevar 50, lo cual te da un poquito más de versatilidad en las listas. Sigue ocupando 2 huecos si lo montas en Mantícora, ¿vale? Eso sigue siendo igual para evitar spams, pero tiene una regla que yo creo que puede ser interesante, que es que si van a una unidad de jinetes oscuros, mortales, caballeros gélidos o mastines, que no creo que nadie lo metiera en mastines, permite repetir los chequeos fallidos de psicología. Es decir, que sobre todo lo que más se va a usar, si es que se usa, si lo metes en unos gélidos podrás repetir la estupidez, que es algo que los jugadores han pedido infinitas veces. Alguna forma de ganar esa estabilidad, igual que existe un estandarte en orcos para pasar un único chequeo de animosidad automáticamente, pues en este caso pues sería el Señor de las Bestias. Es verdad que entre que lo metes, le pagas el gélido y tal, al final son creo que cerca de 70 puntos, que un estandarte mágico, un objeto, haría eso por menos, y que te está ocupando la posición de un gélido pegando, y que si se muere te quedas sin el bono y tal, pero bueno, abre opciones, ¿vale? De nuevo, abre opciones, lo hace con un personaje que normalmente no se jugaba, en un formato que es montado en caballería que se jugaba aún menos. Vamos a ver si es una buena idea. En cuanto a las unidades, puede ser interesante hablar de los verdugos. Se ha hablado de muchas cosas para los verdugos, desde heridas múltiples, anular armadura, a que no pegaran últimos, ¿vale? Pero en ese caso era muy calcar a los maestros de la espada de juez. Al final se han quedado con fuerza 4 de base, que es lo que se les puso luego en séptima, pero siguen pegando últimos, es decir, pegarán con fuerza 6 con el Drych, pero dependerán de cargar y seguirán muriendo como chinches en el proceso de llegar al cuerpo a cuerpo. Eso hace que su rendimiento no vaya a cambiar drásticamente y tampoco les mejora el golpe letal en sí, porque de hecho si ya anulan 3 puntos de armadura, el golpe letal muy pocas veces va a ser importante. Pero esa unidad de verdugos de apoyo de 10 va a amenazar un poco más de lo que lo hacía antes. Probablemente no sea suficiente para hacer muy buena o hacer buena una unidad que era de las peores de sexta, pero dado que siendo elfos oscuros no son muy caros en puntos comparado con otros elfos, se va a poder ver más apoyos con verdugos, creo yo. Otros cambios interesantes, aquí
yo soy un poco escéptico, pues digo, al final esto se ha agotado. Es la Medusa, ahora es un poco más barata que antes. Ahora lleva la barda, ¿vale? No lleva lanza, con lo cual tiene fuerza 5 todo el rato. Y se pueden meter dos en un único hueco, aunque ese es el máximo. Dos Medusas, ¿vale? Porque el hueco es 0,1. Sí que es importante recordar, bueno, esto probablemente cuando veáis el texto ya haya corregido, ¿vale? Porque esto de la montura ya no es así, es una errata. Sí que os recuerdo que en sexta ampliada no se puede petrificar en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Lo cual hace que si estás pegándote, parte de las reglas de la unidad ya no las estés usando. De ahí principalmente el abaratamiento. No voy a entrar mucho, también deciros que se ha cambiado el altar drena sangre, ahora es más frágil, también es más barato y es un poco menos complejo, porque entre los ataques que se le habían puesto a las elfas brujas, la furia sina y tal, pues mira, en octava no eran ni elfas brujas, ¿vale? Tenían perfil de guerrero elfo oscuro, pues simplificamos por ahí. La guardia negra ahora es más barata, y aparte puede elegir no perseguir, lo cual es interesante, hace un poco más jugable esta unidad, sobre todo teniendo en cuenta que puede llevar un estandarte mágico caro. Tenemos una reforma completa a las Hermanas de la Matanza, probablemente sea lo que más me apetezca probar. Ahora, si os las leéis, veréis que están basadas en los bailarines de elfos silvanos, pero básicamente en una versión más ofensiva y peor. ¿Peor en qué sentido? Peor en que son singular, no son especial, peor en que no tienen fuerza 4 a la carga, como los bailarines, que su especial es solo contra no mágicos, no contra todo. Al final son pequeños matices que nos permiten saber que no deberíamos habernos pasado en el diseño. Aparte que no tienen la regla de octava de que siendo unos hostigadores anulan filas y lo hacen por el frontal y estas historias, ¿vale? Sino que son diferentes modalidades de danzas, 3 de las 4 ofensivas, con lo cual la unidad no debería aguantar 2 rondas de combate, se debería venir abajo. Es un puñal, ¿vale? Esa es la función. Los brujos fuego letal y las hermanas de la espina también han recibido cambios. Son ahora más baratos y ahora hacen más claramente una función de apoyo y no ese 2 de 6 de fuerza 4 en el proyectil mágico tan tocho de un saber que ni tienen los elfos oscuros. Ahora es el viento gélido, es un hechizo muy básico, es el primero, es el que hace un D6 de fuerza 3, pero es verdad que cuando mata a algún integrante esa unidad no puede disparar. Bueno, la función de esta unidad va a ser de apoyo, ¿vale? Va a costar un poquito más que unos jinetes oscuros con ballesta y va a funcionar de apoyo. Siguen teniendo los 2 ataques por jinete, que quieras que no, algo pega y ahora su especial es un poquito más baja, porque se pretende que se protejan cuando están utilizando su hechizo, no que sean pues una fuerza de destrucción muy cara. Y por último, me quiero detener en mencionar que el Charybdis se había pedido que se retocara su perfil, ahora tiene menos fuerza, ahora tiene menos habilidad de armas y es un poquito más barato, ¿vale? Es un monstruo más estándar. Mientras que la Hidra, que se había hablado muchas veces de cómo puede ser que la Hidra no se regenere. Bueno, la Hidra ahora su armadura se ha quedado en 6 más en vez de 4, ¿vale? Algo más anecdótico, y se le ha dado regeneración. Eso hace que sea bastante más potente en algunos enfrentamientos y también bastante más vulnerable a los efectos de fuego. Por lo tanto, haya también determinadas listas o determinados enfrentamientos en los que no sea muy conveniente de emplear. Hasta aquí los cambios más interesantes de elfos oscuros y podemos pasar a sus parientes un poco más agraciados, ¿no? Los elfos silvanos. Los elfos silvanos son probablemente, junto a Condes Vampiros, los libros más potentes y como tal lo que reciben son, pues eso, empeoramientos o lo que siempre se ha llamado nerfeos, aparte de algún pequeño, de nuevo regalo, en este caso sobre todo en forma de listas alternativas. Lo más importante a conocer de los elfos silvanos en cuanto a cambios es que los exploradores del bosque, que normalmente no se juegan, son esa guardia del bosque que no llega a forestal, ahora van a ser un poquito más baratos, y que las dríades van a ser más caras de lo que son. Se recupera el tamaño de poder hacer unidades de 8 en vez del de 10 que habíamos adoptado en sexta ampliada, pero ahora son un poco más caras. Es decir, que más o menos por los mismos puntos que antes metías 10, ahora vas a meter las 8. ¿Vale? Es una unidad, probablemente, o a mi juicio, la mejor unidad básica del juego, con muchísimas reglas, con resistencia, con pegada, con inmunidad a psicología, y por ello, pues tiene un coste importante. Y tiene un coste superior al que tiene la Guardia del Bosque, porque a efectos de rendimiento suele ser mejor. Por eso, que no sea obvio el meter 2 de dríades o 3 de dríades. Aparte de las dríades y los exploradores,
Quizá la otra unidad a mencionar sean las Hermanas de la Espina, que como digo, se han tocado, igual que se ha tocado los brujos fuego letal. En el caso de las Hermanas de la Espina es para volver a potenciar sus jabalinas, para que vuelvan a ser pues un poco incordio, y se le ha tocado el hechizo, para que en vez de ser el hechizo que tenían, que si no me equivoco era el de un D6 de fuerza 5, sea un hechizo de apoyo. El de la senda secreta, si yo no recuerdo mal, es el que te impedía que te dispararan este tipo de cosas. De forma que sirva, pues eso, de apoyo del ejército, no para ser todavía más pesados, ¿vale? Si queremos atosigar, para eso están las jabalinas, para eso están también los jinetes del bosque, pero no ser redundante. Terminando después de los silvanos, vendrían ya los enanos, que, bueno, perdón, se me olvidaba mencionar las dos listas que se han puesto en silvanos. Una de ellas está basada en espíritus del bosque y la otra está basada en praderas del sur, en caballería. ¿Qué ocurre? Las praderas del sur no tienen espíritus del bosque, se pierde todo ese miedo, toda esa resistencia a cambio de ganar pues la posibilidad de llevar caballería pesada, que ahora está aquí, e incluso una caballería pesada mejorada, 0-1 en singular. En el caso de la furia del bosque, la lista pensada para llevar espíritus del bosque, que muchas veces se juega en lista genérica espíritus del bosque, se le da el acceso a un personaje arbóreo. No es que tenga unas reglas especialmente tal, simplemente es ampliar el rango de personajes. Se deja aquí, por ejemplo, el Señor de las Bestias y, bueno, tenemos el enjambre de duendes, aquella unidad inventada, pues al final se quedará por aquí. Y unas pocas unidades, ¿vale? Es una lista muy corta, pero bueno, con un poquito más de personalidad. Antes de seguir, un buchito a vuestra salud y hablemos de los enanos. Bueno, los enanos, como hemos mencionado con Bretonia, es un libro con una estrategia muy cerrada y los cambios que se le pueden meter son limitados. Aún así, hay algún cambio que yo creo que es interesante, ¿vale? Lo primero que vamos a mencionar de los enanos, en este caso de unidades, son los montaraces, ¿vale? Los montaraces que tienen la regla de exploradores no son hostigadores, que es algo muy raro, normalmente van asociadas. ¿Qué ocurre? Que uno puede desplegar sus montaraces detrás de un bosque o de un terreno difícil y luego no poder atravesarlo bien porque mueves 8, no puedes marchar y toda esta pesca. Entonces, bueno, se les ha dado la posibilidad de cruzar terreno difícil, así como si hay un personaje asociado a ellos. Esto hará o debería hacer la unidad un poquito más interesante, un poquito más incordio y a los enanos un poquito más activos a la hora de jugar, porque en el fondo jugar contra un enano que se encierra en un castillo una vez en la vida está bien, la segunda ya no es especialmente interesante. Vemos que el escudo de los martilladores ha subido un punto, ¿vale? Porque la idea es que el rompehierros y el martillador con escudo costaran lo mismo cuando uno es tozudo y puede hacerse inmune a miedo y puede ser inmune a terror y a la vez pegar con un montón de fuerza y tal, no parecía justo. De forma que puedes jugar martilladores por el hecho de que son tozudos y tienen todas esas reglas, pero si los quieres que salven bien, quieres que entren en el terreno de los rompehierros, pues tiene un sobrecoste, ¿de acuerdo? En el caso de los mineros se ha abaratado el coste de las cargas explosivas, yo no las he visto usar nunca, pero es verdad que ahora por 15 puntos quizá no te importe pagarlas aunque luego no las uses. Y sí que es verdad que cuando entras desde atrás y ese turno no cargas y tal, igual te cargan a ti y te revientan, este arma igual te da o impone suficiente para que el rival pues se intente alejar en vez de partirte la boca, ¿no? También ha habido un retoque al carro de Bugman. Ahora lo que se le ha puesto es que si se destruye, los enanos odiarán a la unidad que lo ha destruido. Para hacerlo un poquito más temático, es bastante frágil, la verdad. Y después quisiera mencionar, y esto lo menciono aquí, pero es aplicable al resto de lanzavirotes pequeños, como pueda ser el de enanos del caos, el de orcos y goblins o la balista en Bretonia. Ha subido todo 5 puntos, ¿vale? Los lanzavirotes baratos suelen ser muy fáciles de rentar y aunque no los rentes, lo que tiene que invertir el rival en tiempo y en coste de unidad para acabar con ellos suele compensar. Entonces, este tipo de unidades han subido. ¿Se van a seguir jugando igual? Sí. Pero que el rival las mate le debería recompensar un poquito más. De ahí esa subida. Pero, entrando ya en algo un poco más interesante, también se han reformado los dracohierros,
Como veréis, el arma, después de mucho debate y sin tener muy claro que sea una gran unidad, ahora los dracohierros son más baratos y el arma siempre impacta igual, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es un arma de alta fuerza, pero que siempre va a ir a 4 más. Así que ahí es donde está la variación y está pensada para jugarla en pequeñas unidades de apoyo. Al final, gastar un hueco de singular es lo que le puede costar un poco más a esta unidad que se ha puesto tan de moda de hecho en The Old World. Lo que a mí más me apetece probar, y esta es una propuesta, me parece que fue de Agus, o más o menos basada en su propuesta, es el giro bombardero, que ahora en vez de ser tan caro, 200 y pico puntos, compite con el girocóptero más o menos en el rango, y a cambio de no tener esa regla de, entre comillas, caída rápida y la plantilla de lanzallamas, lo que tiene es un bombardeo que ya no se dispersa, simplemente funciona digamos a 2 o más con la plantilla pequeña en vez de con la grande y con poca fuerza, pero es muy controlable, ¿vale? Entonces, mientras que el girocóptero normalmente lo vas a ir colocando para negar marchas y para coger el mejor ángulo para ir flameando al enemigo, con el giro bombardero vas a tener que estar pasando por encima de unidades y vas a correr pues ese riesgo de que ese turno no te funcione, que es un 2 o más, y que lo que pasa con uno es que ese turno no hay plantilla y el siguiente tampoco, o sea, no te va a estallar por ello. Lo último a mencionar, o lo penúltimo, es que el Juggernaut, como pasa con el Demonio de Hierro en Enanos del Caos, ahora tiene R5 y es pues menos poderoso, es un apoyo, ¿vale? No una fuerza de destrucción masiva. Y en el caso de enanos, mencionar que se ha añadido una lista alternativa de exiliados enanos que está pensada para incluir esas unidades y perfiles extraños. A ver si la encuentro. Como pueda ser el hechicero enano que todos amamos tantísimo. Puedan ser los gnomos, que también suelen tener su encanto, el carromato de Gromril. Bueno, todo este tipo de unidades que no terminaban de encajar en el estilo de juego enano, ni siquiera en el trasfondo que se consideraría un poco más el actual, pues aquí encajan en, bueno, estamos fuera de lo que es un Karak y hay ciertas anomalías o estamos en una fuerza de apoyo al imperio, cosas así, ¿no? Bueno, esta probablemente tampoco sea una lista especialmente potente, pero sea para aquel que después de haber hecho el castillo enano y la de Montaraces estandarte de Snorri, creo que es el de, no me acuerdo, el de mover al principio de la partida y el yunque y tal, pues otra estrategia a jugar, ¿no? Vamos a jugar con apoyos, con carros y con magos y cosas así. Hasta aquí enanos, para entrar en Enanos del Caos. En el caso de los Enanos del Caos, que es un libro, entre comillas, inventado, porque no tiene libro en sexta, lo único que tiene es hordas invasoras, no hay tantos cambios, se ve afectado por otros libros, pero esperemos que quede un poco más equilibrado. Relevante de mencionar, en mi opinión, está la regla de cuerpo ardiente, que ahora en vez de chequear a partir del segundo turno, se empieza a chequear en el momento en que declaras carga o te declaran carga, lo cual significa que es una decisión el cuando quieres empezar a cargar con ellos o que tu rival pueda querer arriesgar una unidad simplemente para que empiecen a chequear, y también que tanto los Nacidofuegos como el Destructor Kadai ahora tienen la regla demonio directamente para simplificar y listo. También hay que mencionar el cambio de la rebanadora, pero eso lo haré cuando hable de orcos y goblins, que les afecta más. Y no quisiera dejar de hablar del hecho de que ya se ha decidido que la magia volcánica, que yo a día de hoy no he visto a nadie utilizar, no merece la pena que sea un saber propio, cuando los brujos ya tienen acceso a varios saberes, sino que se le ha dado una regla a los hechiceros, o de hecho dos. Una que pueden generar en más de un saber, digamos, por esos pactos y tal, y otra que cuando consiguen meter un hechizo con éxito, el siguiente es más fiable, ¿vale? Con lo cual, quería proponer algo que les diera un poquito de personalidad en cuanto a su fase de magia, en el hecho de que, a diferencia de otros ejércitos, ellos van a intentar canalizar a través del mismo hechicero para obtener ese bueno, ¿no? Canalizar y meter los hechizos. El Lamasu, que suele ser muy difícil de jugar, es otra montura monstruosa mediana que ha ganado algo de armadura. Y quizá le hará gracia a algunos, aunque creo que me lo he saltado. Bueno, aquí hay un ejemplo en el estandarte.
La lista de enanos del caos es de la que menos objetos tiene. Pues se han añadido 3 objetos mágicos nuevos, que ninguno de los 3 debería ser especialmente potente, pero le debería dar un poquito más de variación y versatilidad a las listas. Esto es algo que solo ha pasado en Enanos del Caos y en Mercenarios, que son los que no tenían libro en sexta. Otra reforma interesante puede ser la de la Guardia Infernal. Ahora no es una mejora directa, digamos, miniatura a miniatura, sino que es una mejora de unidad, que lo que le da es más estabilidad, ¿vale? La acerca más a pues lo que pasaba con los martilladores, ¿no? Tozudez, inmune a miedo, a terror y tal. Bueno, si se quiere jugar, más búnker en el caso de Enanos del Caos. Veremos a ver si es excesivo. Como ahora ya no tiene una mejora a la fuerza, pues eso. Va a ser una unidad de bloque. Y en el caso del demonio de hierro se ha hecho una reforma. Este era, en mi opinión, todavía más tocho que el Juggernaut enano. Ha habido alguna bajada de coste por ahí, pero no me voy a detener. En el caso del demonio de hierro, veremos ese R5, veremos el tema del coste, las armas, las reglas, da miedo, ya no da terror. Eran demasiadas cosas para lo duro que era y el coste que tenía. Pasamos al que es, porque en el momento en que veis este vídeo ya habrá salido, el segundo, en la segunda facción o el segundo ejército en recibir el libro en blanco y negro, que son los hombres lagarto. Como os digo, no se va a seguir un orden particular, sino que, pues bueno, será un poquito aleatorio. En el caso de los hombres lagarto, no es que viera yo o me diera la sensación de que se fueran a hacer grandes cambios, ni cambios de estrategia enormes, pero hay alguna cosa interesante. Se ha tocado el troglodón, veremos si para mejor, porque es una miniatura que se venían reclamando diferentes cosas de ella. Y el problema es que su diseño original de octava edición se caracterizaba por ser muy versátil y dar bonos en todas las fases y demás. Pero eso en sexta no suele funcionar demasiado bien. Se ha intentado potenciar un poco más, se ha tocado un poco su perfil y se le ha dado una regla para que si lleva un chamán aporte algo al hecho de que lleva un chamán. Porque normalmente quien quiera llevar esto va a llevar un jefe eslizón como monstruo barato en héroe. Pero bueno, que sepáis que el troglodón ha recibido una pequeña revisión. Quizá el cambio más interesante de ver jugar es el hecho de que ahora a los jefes eslizón se les ha subido la habilidad de proyectiles a 5, lo cual además, viendo que se ha tocado el báculo del sol perdido, puede que haga que veamos algún jefe eslizón incordiando, sobre todo en Terradón, o por lo menos molestando, podría estar de apoyo en una unidad de hostigadores, aunque no creo que lleguemos a ese punto. También han bajado los camaleones, que normalmente estaban muy lejos de rendir como rinden los hostigadores de Slizón, sin tocarles más reglas, ¿vale? Simplemente que quien los quiera jugar, teniendo en cuenta que son subóptimos, su penalizador sea menor. Otra unidad que se ha revisado son los rajadáctilos. Los rajadáctilos tenían un poco el tema, o les pasaba lo que les ocurre o les ocurría a los Vargeist, que era una unidad de cañón de cristal, de la estampa donde sea, me llevaré algo por delante y luego morirán. Ahora tienen un perfil, bueno, son relativamente baratos comparado con los Vargeist, por ejemplo, y lo que se ha hecho es que esa furia asesina, en este caso, ha recuperado un poco el estilo de su regla original en octava edición. En este caso, y a petición de algunos jugadores, pues al principio de la partida hay que anotarse cuál es la unidad hacia la que tienen esa animosidad, esa furia, y será solo cuando le carguen a esa unidad cuando se active la furia asesina. Por lo tanto, ya no es cañón de cristal de lo intercambio por cualquier cosa, porque como no tienen ese ataque extra contra determinadas cosas, no van a borrarla, vas a tener que elegir contra qué, pero también van a ser más controlables, ¿vale? Vamos a ver qué tal funciona ese balance. Se han subido los costes de salamandras y razordones. Los razordones ahora se parecen a las salamandras en algunas cosas, pero siempre tendrán que aguantar y disparar una carga, lo cual hace que para contrapartida no puedan mover y disparar. Son más estáticos, son más defensivos, se intenta diferenciar así de las salamandras. Pero lo que yo quería enseñaros era un poco el bastiodón. El bastiodón es la unidad que en su momento de la revisión se volvió una locura, era demasiado barata y hacía básicamente todo. Se recuperaba el coste solo. Bueno, el bastión que ahora valdrá 120 puntos,
La posibilidad de que saque el enjambre será un poquito más baja, ¿vale? Más baja que antes, que funcionaba 4 más. No sé exactamente dónde. Aquí está, a 5 más. Y si va con el proyectil mágico, el proyectil sigue teniendo variabilidad, pero ya no te va a meter 2 de 6 de fuerza 6, que era absurdo por el coste de este portahechizos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, tenemos un monstruo de apoyo en unidad especial que puede hacer de apoyo, sea la estrategia de tapón junto a los enjambres, o sea ayudando en el flanco de un slam, por ejemplo. Para terminar, aunque no voy a ir a buscarlo para acelerar un poquito, en Tierras del Sur ahora es donde solo están los jinetes de gélido cornudo, la cohorte de eslizones es un poquito mejor, en el sentido que puede ser unidades más pequeñas en esa lista, y los jefes eslizón pueden llevar más objetos mágicos. Un poco para que quien utilice esta lista, que es en general subóptima por su fragilidad, pues tenga algunas ventajas respecto a una lista genérica. Vamos a ver la siguiente facción ya, que será el Imperio. Disculpadme, porque el orden de esto es un poquito aleatorio. Bueno, no es aleatorio, pero hay cosas que están por en medio. Si hablamos de la siguiente facción, que es el Imperio, que suele pecar del hecho de ser de los primeros libros en salir en sexta, es una facción que sale reforzada, ¿vale? Y yo creo que los jugadores de Imperio van a estar relativamente contentos o moderadamente contentos, porque en general son mejoras lo que reciben. La primera, para quien quiera jugar al archilector y para su comodidad, es que se puede lanzar la segunda plegaria, aunque la primera haya sido dispersada. Eso no tenía ningún sentido y se ha retocado un poco el texto de alguna plegaria. Además, las plegarias no se cancelan por lanzar otra, con lo cual, si tú tienes una plegaria activa que ha entrado, tu rival en su turno tampoco la dispersa, cuando llegue tu turno, pues tú puedes activar una segunda plegaria y que la primera siga por ahí. Un poquito como funciona la panzamagia en ogros, ¿vale? Porque normalmente las plegarias suelen ser nada trascendentes. De hecho, además, el sacerdote guerrero ha bajado un poco de coste, deberíamos verlo un poquito más. También en las monturas hay que mencionar la mejora del grifo y también el semigrifo, que ahora puede ser una montura de capitán, porque con Conde Lector no lo estaba jugando nadie, pero ya cuando veamos la unidad de semigrifos vemos cómo ha quedado su perfil. Otra cosa a mencionar en los héroes es el maestro ingeniero, que ahora tiene habilidad de proyectiles 5, con lo cual sus diferentes armas son un poquito mejores. Y aparte de interaccionar con el gran cañón y con el mortero, también tiene una pequeña interacción con el lanzacohetes. Esa máquina de guerra tan aleatoria, que va a seguir siendo aleatoria, pero que bueno, con un maestro ingeniero es un poquito menos. Una vez más, pues eso, por si os apetece probar a jugar algo más innovador. Si nos vamos a las unidades, en el caso de Imperio, como es la facción un poco por defecto a la hora de diseñar el juego, tenía el problema de que sus infanterías se solapaban, ¿vale? Normalmente la unidad ideal de bloque en básica son los espadachines, por su mayor habilidad de armas y su salvación. Y las unidades habituales para destacamento suelen ser las milicias, por lo baratas que son y por sus ataques, o quizá usar alabarderos por su fuerza 4. Pero los lanceros se quedaban fuera. Es un poco lo mismo que pasa en el balance de arcabuceros ballesteros. Lo que se ha hecho es que los lanceros ahora, cuando no son destacamento, llevan el escudo gratis, con lo cual es como si se hubieran abaratado un punto. Si quieres hacer el bloque, haciéndolos un poco más atractivos, y los ballesteros ahora cuestan un punto menos. Por lo tanto, aunque puedan ser un poco peores que los arcabuceros, también son más baratos. De forma que a lo mejor como unidad principal te da igual y usas arcabuceros, pero a lo mejor para meter 5 tipos en un destacamento, pues a lo mejor metes ballesteros en vez de arcabuceros, por ejemplo. Ya digo, intentando dar salida a esta unidad que, ya digo, yo es que todavía no la he visto. Un pequeño cambio, pero que yo creo que puede ser más importante a la hora de construir listas de lo que parece, está en los grandes espaderos. La guardia teutógena se ha eliminado de la lista genérica, ¿vale? Ahora que se permite jugar grandes espaderos, reyes, guarapié y flagelantes y todo a la vez, pues para evitar el spam de tozudeces, la guardia teutógena va fuera, pero los grandes espaderos, frente a la reyes guarapié, tienen la ventaja de que si el conde lector está dentro,
pueden usar su liderazgo para la tozudez, ¿vale? Es un matiz muy pequeño, pero significa que en vez de tozudos L8 es tozudos L9, que no es un mal salto, sobre todo si hay un porta de batalla por ahí cerca, ¿vale? Más cambios, la Reis Garapien, que es una unidad que, en mi opinión, y creo que en la de bastante gente se había pasado de frenada, porque la burbuja de repetir era muy valiosa y la tozudez normalmente el turno más importante es en el que recibes la carga. Ahora es un punto más cara, ¿vale? Con lo cual igual ya no es tan atractiva frente a los grandes espaderos. Y la burbuja permite repetir pánicos, no permite repetir también miedos y terrores, que ya era demasiado como bloque central, ¿no? Normalmente esas funciones las suele hacer algún personaje. En este caso queda un poco más pues como los barbas largas enanos, ¿no? Una burbuja de pánico que no está mal, pero no es imprescindible, o no debería serlo. En el caso de las máquinas de guerra ha habido un poquito un reequilibrio, el mortero ahora es más barato, el gran cañón es un poquito más caro. Normalmente si eres de los que juega una máquina de cada, no vas a sufrir grandes cambios. Si eres de los que les gusta llevar dos grandes cañones y un cañón de salvas y quedarte sin amigos normalmente, pues te sale más caro. Y las dos unidades un poco más importantes de mencionar por su trascendencia o por el cariño que tienen los jugadores, en mi opinión serían los caeros del semigrifo, que aquí veis un perfil que se queda un poco entre medias entre el que tuvieron originalmente en manuscritos y el que tuvieron después de ser revisados, que pasaron de muy buenos a muy malos. Ahora son caros, pero bueno, tienen cierta pegada, salvan bastante bien y dan miedo. Ya no tienen ese poder de penetración en la montura, no se trata de que tengan una pegada loquísima, pero bueno, ahí están, ¿vale? Y el mismo perfil que tiene aquí la montura es el que tendría para un capitán. El hecho de que ahora además un capitán pudiera ir en semigrifo, quizá haga, pues eso, que en un momento dado se pueda preparar una unidad de ruptura que no salva mal, salva dos más, y tiene una R4 y una salvación importante. Y una pegada importante. Pero la unidad que yo sé que los jugadores de Imperio querían ver y que ahora, en vez de tener 6 páginas de reglas, tiene una, es el tanque de vapor, que es 0-1, tampoco nos pasemos. El tanque de vapor, que es una propuesta de Karak Yaka, que hicieron algunas pruebas y no ha ido mal, y que, de hecho, como tiene unas reglas muy peculiares, necesitará más feedback para ver si está bien. Pero bueno, ahora tenemos un carro tocho con aliar más 1, fuerza 6 R6 y 10 heridas, armadura de 3, sigue siendo bastante resistente, pero también se ha conseguido que tenga ese rendimiento decreciente sin que fuera tan complejo el tema de los puntos de vapor. Ahora básicamente tiene dos armas, tiene una serie de impactos automáticos que hacen cuerpo a cuerpo por delante y según va estando dañado, en vez de disparar dos armas, dispara una o no dispara ninguna y en cuerpo a cuerpo va haciendo menos impactos. Un poco, pues realmente es un poco el modelo que al menos antes tenía Josimar con los monstruos grandes que iban perdiendo potencia. Sigue siendo inmune a desmoralización, sigue causando terror, sigue teniendo impactos por carga, pero ya no tiene todo ese texto de ahora me destrabo, ahora si eres hostigador pues te apartas, bueno, ahora es más sencillo. Sigue siendo una unidad que te la tienes que leer bien antes de jugarla, pero es que incluso si la quieres consultar en un momento dado, pues no son 6 páginas de perfil, ¿vale? Con eso tendríamos el Imperio y podríamos pasar a la facción más verde y más interesante y con muchísimo texto, que son los Orcos y Goblins, ¿vale? En los Orcos y Goblins es otro libro que recibe ciertas mejoras y si os fijáis, de hecho las mejoras no son es que esta unidad es mucho mejor, sino que recibe algún cambio en sus reglas, en su diseño que se había quedado un poco obsoleto y que permite que ciertas cosas se puedan jugar mejor, ¿vale? El cambio para mí más importante es este, que es la rebanadora. La rebanadora original de sexta es un bono a la fuerza solo en miniaturas de orco a pie y solo si llevan la rebanadora y no llevan dos, que les daba más 1 a la fuerza el turno de carga. Claro, cuando cargas 10 tampoco es que pase tan a menudo, sobre todo en unidades que normalmente tienen habilidad más 3 y liderazgo 7. ¿Qué ocurre? Eso con el paso de las ediciones mejoró. Pasó a ser un poco pues como pasa con el Mayal, que funciona cuando cargas y cuando no cargas, o incluso en octava era un bono adicional al de otras armas.
Vale, lo que se hace aquí es una cosa intermedia, es que la rebanadora sigue dependiendo de cargar, pero ahora se puede combinar con un escudo, cuenta como que es un arma de mano que además tiene eso. Con lo cual, tus orcos pueden salvar un poquito mejor en cuerpo a cuerpo. Llevar el escudo empieza a merecer algo la pena, cosa que antes sinceramente no ocurría, porque para salvar tan mal, ¿para qué ibas a tirar los puntos? Y sobre todo, si llevas dos rebanadoras, no se te olvida cómo funcionan, no pesan menos, no hacen menos daño ni están menos afiladas. Dos rebanadoras siguen dándote el bono. Eso hace a las unidades de orcos bastante más poderosas, porque no nos engañemos, en el entorno de sexta lo potente de jugar orcos y goblins estaba en jugar los goblins nocturnos, los fanáticos, los carros baratos, los lanzapinchos, mucha unidad barata, llevar chamanes y atosigar al rival y tenerlo entretenido y darles notlings y garrapatos despachurradores. Bueno, la idea es que la parte menos potente, que son los orcos, que al final solían hacer una labor más de apoyo, pues sean un poquito más interesantes y quien quiera jugar una lista más centrada en orcos, pues le vea sus cosas buenas. Como contrapartida, los guerreros orcos, los básicos, ahora vuelven a llevar como en sexta la ligera de base, con lo cual la unidad mínima, la miniatura, como mínimo cuesta 5 puntos y no 4 después de haberle hecho esta mejora, con lo cual ya con el escudo te vas a ir a 6, con las dos armas o las dos rebanadoras te vas a ir a 7 puntos. Bueno, son mejores, pero bueno, que tengan un coste un poquito acorde. Yo esto ya he tenido la oportunidad de probarlo en una partida, se nota la mejora. Evidentemente se nota más en unos salvajes que esto lo aprovechan más porque tienen otro ataque más, ¿vale? Que es donde la cosa pues empieza a poner más seria, o incluso en unos grandotes o unos grandotes salvajes. Pero es como todo, vas sumando costes y además le pongo grupo de mando y además le pongo estandarte y tal y pascual, ¿no? Entonces, bueno, las cosas normalmente con el coste van ganando rendimiento, o así es como suele funcionar. Aparte de los guerreros orcos y de los salvajes, una unidad que agradece mucho este cambio son los orcos negros, que reciben también otro cambio bastante pequeño, pero que mejora la calidad de vida del jugador de pieles verdes. Disculpad que estoy buscándolo. Como veis hay muchas páginas. Vale. Por un lado, tienes ya el hecho de que puedes usar rebanadora y escudo, que cuando además llevas armadura pesada significa que puedes llegar a salvar a 3 en cuerpo a cuerpo. Que esto para un jugador de orcos y goblins es la rehostia, ¿vale? Yo sé que hay otros ejércitos que se ríen, pero bueno, salvar a 3 en cuerpo a cuerpo ya parece una locura, ¿no? Poder taponar así. Sin ser inmune a miedo y con liderazgo 8. Y sin ser tozudo. Pero bueno, aún así mola. La otra cosa que se ha hecho en esta unidad es, recuperando algo que estaba representado en las miniaturas y que en ediciones posteriores se hizo, es darle una regla parecida a la que tienen los matatrolls, que tienen hachas de matador, que cada combate elige si funcionan como dos armas de mano o un arma a dos manos. Pues esto es igual. Aquí, si tú pagas el armados hasta los piños, es decir, las armas adicionales, significa que llevas tanto las dos rebanadoras como el arma a dos manos, y que será en cada combate en el que elijas lo que quieres utilizar. De forma que muchas veces se van a pagar por los orcos negros los 13 puntos miniatura para que lleven las dos rebanadoras, el arma a dos manos y el escudo. Y puedas elegir cada vez si rebanadora y escudo, dos rebanadoras o arma a dos manos, haciendo la unidad bastante más versátil, teniendo en cuenta que es una unidad 0-1 y que en el ejército no hay otras unidades de élite de ese estilo con el que apoyarse. Pero, si hay un cambio que mejora la calidad de vida del jugador orco y sobre todo la calidad de vida de los rivales, es el del rebaño de garrapatos. El rebaño de garrapatos es una unidad que hacía su función muy bien. Su función era ir hacia adelante, huir, explotar, soltar garrapatos por todas partes y que el rival perdiera 2 turnos haciendo el mongolo matando garrapatos. Bien, lo hacía muy bien, pero solo en el turno de garrapatos era como el turno de un jugador. Era súper pesado, aparte que podía llevar a muchas confusiones. De este ha movido, este no ha movido, este ha saltado 2 veces, este ha pegado, pero este no. Bueno, ¿qué ha pasado? Se ha cogido las reglas del rebaño de séptima con un coste un poquito retocado, ¿vale? Si no me equivoco, de hecho, más alto que en séptima, aunque ahora mismo hablo de cabeza, y con un pequeño matiz, que es que si se llevan muchos garrapatos y explota, hace más daño, tanto al oponente como a ti. Esto hace la unidad más interesante desde el punto de vista de conseguir llevarla a donde quieres y también más arriesgada, porque si esta unidad, por algún motivo con ese poderoso liderazgo 5, se le ocurre fallar un pánico mientras está en zona de despliegue ahí en el turno 1,
probablemente te haga un agujero entre las unidades que están alrededor. Y los orcos y goblins jugamos con muchas unidades, con lo cual habrá cosas alrededor. De forma que la construcción de esta unidad pequeña o unidad grande, es una decisión desde el momento en que se construye la lista, igual que el dónde se despliega. Sobre el funcionamiento no hay mucho que decir, sigue teniendo el mismo perfil en combate, sigue pegando bastante, pero básicamente es si la unidad por algún motivo huye o te quedas con pocos cuidadores, pues a todo lo que tiene alrededor en un radio aleatorio le va a hacer un D6 de fuerza 5. Si hay más de 10 garrapatos en ese momento, que son bastantes, hace 2 de 6. También la he probado ya y nos hemos echado unas risas porque parecía que no iba a hacer nada, pero hizo un cráter en ese flanco del campo de batalla, tanto a mi rival como a mí, y creo que nos acordaremos de ello. Otras menciones que puedan ser de interés en el caso de los orcos y goblins son los garrapatos despachurradores. En este caso sí es una unidad que necesita un retoque hacia abajo. Es un pelín más cara, solo un pelín, pero ahora tiene unas reglas un poquito más sencillas y bueno, su pegada es un poquito más baja que antes, en el sentido que ya no hace 3 de 6 en un momento dado, siempre hace 2 de 6, sea al atravesar o cuando le tiran algo. Por lo tanto, es un poquito menos atractiva que antes, pero es que antes se estaba empezando a jugar demasiado y se estaba empezando a abusar de ella, y tampoco es el objetivo que una unidad sea abusada. No me voy a enredar más en los orcos y goblins. Quizá lo que os pueda interesar más en cuanto a listas alternativas es que la lista que antes se llamaba Goblins ahora se llama Tribus Goblins e incluye los diferentes perfiles de Goblin, y es a donde han ido esas unidades raras que salieron en un manuscrito de Aldorf, pero que no había ni siquiera diseñado Games Workshop. Eran de un jugador que le molaban y al final las acabaron compartiendo y se tomaban por gente como oficiales. Estoy hablando de los Goblins de polvo, los Cobos de fuego, los Troglagovs, los Goblins de las colinas, que de hecho han sido retocados porque no tenía mucho sentido sus reglas. Con eso tendríamos revisado orcos y goblins. En el caso de caos, lo voy a mencionar todo a la vez, pero me voy a centrar luego en demonios, ¿vale? En el caso de caos no hay tantos cambios. Sí sucede con caos, que son muchísimas unidades, muchas veces solapan su diseño, y luego hay algunas con diseños muy básicos. Pero por ejemplo, hay casos como bestias que el diseño está bastante bien, pero claro, está bastante bien como bestias. Si se mezcla con muchas más cosas, se vuelve bastante difícil de controlar. Como cambios más importantes, quizá merezca la pena en bestias mencionaros que ahora, si tu general es un caudillo hombre bestia específicamente, una manada de bestias, de Gors y Ungors y estas cosas, puede llevar un estandarte mágico hasta 25 puntos. Esto es algo pensado específicamente para los jugadores que jugáis bestias puras, concretamente por uno de los estandartes para ayudaros si estáis emboscando, o en un momento dado para un estandarte de guerra. No da para mucho más, pero es una pequeña mejora de calidad en el que probablemente sea el peor de los 3 libros de caos en cuanto a rendimiento, o eso es lo que se ha estado percibiendo, y eso que se ha empezado a jugar más bestias y se están mejorando sus resultados, sobre todo por el uso más, sobre todo de marcas de Khorne, ¿vale? También mencionar que ahora los trolls vidriosos se han fusionado con los trolls normales, ¿vale? Ahora la marca de Nurgle es una opción, igual que se había puesto la de marca de caos absoluto, y que los piel de lobo han sido rebajados un poquito. Rebajados no hablo de coste, sino a temas de habilidad, más fuerza y demás. De hecho, acercándolos más al perfil que tuvieron originalmente, porque es que por algún motivo se les había puesto una pegada aún mayor. En el caso de mortales, ¿vale? De guerreros del caos, sí que mencionaré 3 temas, aparte de los piel de lobo y los trolls brillosos también están ahí. Uno es que los elegidos a pie, los guerreros del caos, la mejora de elegidos ahora es un poco más barata. Normalmente se ven caballeros del caos elegidos de vez en cuando porque pegan como un camión. Los guerreros del caos también lo hacen, pero son muy caros por miniatura y mueven a paso de infantería a la que se le puede negar marchas, así que rara vez se llegan a disfrutar. Van a seguir siendo igual de malos, en el sentido de que son demasiado caros, pero la penalización para quien los juegue es menor. También se ha rebajado un pelín el coste de los malditos, que habían pasado de ser demasiado baratos a demasiado caros, ahora tienen un coste intermedio. Y se han mandado a la lista alternativa de Horda de Archaon una serie de unidades
concretamente las del fin de los tiempos, tipo Siega-Cráneos de Khorne y Reyes Pútridos y estas cosas, ahora están en la Horda de Archaon. Se pueden jugar, de hecho los Reyes Pútridos ahora son más baratos, pero como estás jugando Horda de Archaon, necesariamente estás jugando mortales puros, ¿vale? O sea, pues es la decisión. Al final, muchas veces para acceder a algo más potente tienes que renunciar a otra cosa, ¿no? Y de hecho, además de eso, va bastante el caos. Si nos vamos a demonios, que como digo son los que tienen cambios más interesantes, yo mencionaría primero la gran inmundicia, a la que se ha añadido la regla de los enanos de avance imparable, porque todos los grandes demonios tienden a funcionar por debajo de su rendimiento, ¿vale? Son miniaturas de cerca de 600 puntos que por mucha pegada que tengan y por mucho que sean hechiceros de nivel 4, la partida tiene un número finito de turnos y los chequeos de liderazgo se fallan igual. Entonces, rara vez rentaban. Y normalmente la movilidad que tienen, por su importancia, porque además son el general y dan 100 puntos más y toda la pesca, pues hacía peligroso el jugarlos. Hay algunos más jugables, normalmente el Devorador de Almas por su pegada y movilidad. El Guardián de los Secretos no está demasiado mal, pero por ejemplo, para jugar un señor de la transformación, muchos ejércitos pueden jugar un nivel 4 que lo va a hacer casi igual de bien por la mitad de puntos. Pero hay un caso muy flagrante que es el de la gran inmundicia, que por muchas heridas que tenga y por mucho que no se fuera a morir jamás, salvo que fuera explotando por inestabilidad, moviendo 10 y con el tamaño que tiene, el rival simplemente la marea, le niega marchas y ya está. No merece la pena ver la mesa, yo nunca la he visto, me encantaría ver a alguien jugarla, de hecho, ya lo digo desde aquí, pero bueno, no se sacaba. Así que, como bajarle el coste en puntos se podía hacer, pero probablemente tampoco iba a cambiar este hecho, lo que se le ha puesto es que la gran inmundicia le da todo igual y puede marchar aunque tenga enemigos cerca. ¿Cambia radicalmente su rendimiento? No, pero sabes que va a poder mover 20. Que quieras que no, no se marea igual cuando va a mover 20 que cuando va a mover 10. En otro orden, otros cambios a demonios que de hecho es un ejército bastante bueno, pero por el hecho de que la lista de Legión Demoníaca le da mejoras muy sustanciosas, no porque los demonios de por sí sean especialmente tochos. El Heraldo Demoníaco ha bajado de coste. Sé que los demonios en Legión Demoníaca pueden ser muy opresivos, pero si uno mira el perfil y mira, por ejemplo, el de un neonato, no tiene sentido que uno valiera 80 puntos y otro 125, ¿vale? De ahí que se haya bajado un poquito su coste. De hecho, tampoco es que se juegue muchos heraldos, normalmente hay uno por ejército. Y los... Iba a decir trío, pero realmente hay uno que va asociado. Hay 4 cambios importantes a las unidades de demonios quizá más opresivas. Uno, que ya digo que va asociado, es la bestia demonio de Nurgle y los jinetes de plaga de Legión Demoníaca. Yo creo que ya lo hemos mencionado alguna vez. En mi caso y en el de otros jugadores, no le veíamos mucho sentido a que una criatura de Nurgle, que se basa en su resistencia, en su lentitud, en que tiene veneno, en que le da un poco igual la armadura, quizá, no lo sé, en la corrosión, en el ciclo vida y muerte, te pudiera meter 7, 8 ataques de fuerza 4 con habilidad de armas 4 o 5 o la que sea, como si fuera de Khorne. Y que además su capacidad de pegada fuera tan aleatoria como si habláramos de una miniatura de Zench. Esa variabilidad en los ataques pretendía, se supone, representar los tentáculos. Pero bueno, no es la única cosa con tentáculos y era una regla bastante rara. Entonces, tanto a una como a otra se le han bajado bastante los ataques. Ahora son normales. La bestia demonio de Nurgle tiene 3, como una infantería monstruosa. Y los jinetes de plaga me parece que tienen 4, como una caballería monstruosa. Para representar los tentáculos, lo que se le ha dado es una regla que a aquellas miniaturas a las que se le declara ataques o aquellas unidades harán un chequeo de iniciativa y en caso de fallarlo se tendrá un +1 a impactarles. Es decir, como son lentas, son mejores contra quien también es lento y esa mejora de pegada pues es relativa, no es te pego 8 ataques, que es un poquito excesivo, ¿vale? Bueno, pero aquí está representada la regla de, bueno, como lo ha agarrado, le impactas mejor, ¿vale? Los otros 2 cambios que quería comentaros, que no sé exactamente en qué página están, supongo en la parte de singulares. Uno es el cañón de cráneos. Este cambio está replicado en Reinos Oros en el escupehierros. Ahora el cañón del cañón de cráneos
tiene fuerza 8, que normalmente tener fuerza 8 o fuerza 10 no suele ser un cambio significativo, pero tiene un alcance de 30 centímetros, no de 120, ¿vale? Y esto sé que a algunos les habrá llevado a poner el grito en el cielo de joder, 30, es que eso no alcanza nada, ¿vale? Tanto en una facción como en la otra, su modo de jugar es agresivo. Se pretende que vayas hacia el rival. Sacar el partido a ese disparo pasa porque te acerques al rival. De hecho, lo antes posible deberías estar empezando a usar metralla y lo antes posible deberías estar trabado en combate. Por lo tanto, no pretendemos, o yo al menos no pretendo, que te sientes en tu zona de despliegue a disparar. Además, estos cañones, a diferencia de los cañones normales, pueden mover y disparar. Con lo cual, si mueves 10 o 15 o lo que sea, eso se lo puedes sumar a ese alcance a la hora de hasta dónde estás llegando. Y además estamos hablando de un cañón. Un cañón no es una catapulta. Un cañón tienes que tirar el dado de artillería y sumar el resultado para ver dónde cae a tu estimación. Por lo tanto, cuando tú disparas, imagínate que has movido 10 y aparte estimas 30 y aparte tiras el dado, que como mínimo para que no sea problema sacarás 5. Ya estás alcanzando 45 centímetros respecto a donde empezabas el turno. Pero es que si sacas 25 llega bastante más lejos. Y luego la bala rebota y también puede llegar bastante más lejos. Con lo cual, potencialmente respecto al punto donde empezabas, es posible que alcances 70 o 75 centímetros. No siempre. Pero bueno, esa es tu decisión. O sea, en vez de aniquilar lo que tienes cerca, que es lo que creo que haría Corne, estás decidiendo hacer algo más arriesgado y tiene sus consecuencias. De ahí que veáis un alcance reducido. No se pretende que juegues a un line contra el cañón enano que está en la colina de la otra esquina. Se pretende que vayas al cuerpo a cuerpo. De ahí ese cambio. Y, por último, el cambio más pedido por los jugadores que juegan contra demonios es la rebaja del poder de los zánganos de plaga. Antes tenían 3 heridas, ahora tienen 2 por miniatura, son un poco más baratos, tampoco muchísimo más baratos, y ahora ya no vuelan 50, vuelan 38. Es decir, Nurgle es lento, su movilidad es importante porque si no es injugable, entonces le viene bastante bien la existencia de los zánganos, pero ni tienen tanto alcance de carga y por lo tanto no dominan tanta zona del campo de batalla, ni son tan duros como lo eran antes, que entre la resistencia 5, el -1 a impactarles, la especial y tal y pascual, cuesta mucho cada herida. También significa que tienes que hacer menos heridas para llegar a rebajarlos por debajo de la potencia 5 en la que ya pues puedan sumar flanco, puedan provocar pánicos y tal y cual. Con esto nos quitaríamos ya de en medio los cambios más interesantes de caos. A ver, que vuelva al índice. Y podríamos pasar a hablar de reinos ogros. Yo creo que caos más o menos sale parecido a como estaba, con algunas mejoras de equilibrio interno, pero reinos ogros debería salir mejor de lo que entraba en esta zona, en esta revisión, porque de hecho era un libro de los, entre comillas, menos potentes. Los primeros 2 cambios a mencionar, que son de armas. El primero, para los fans de los cazadores, el arma de proyectiles lanzarpones ahora puede mover y disparar. Algo que era lógico, porque pagar un tío del orden de 150 puntos para que hiciera un disparo de un lanzavirotes peor que un lanzavirotes normal y que no pudiera moverse, pues era difícil de justificar. Y el segundo es la maza ogra, igual que la remanadora arcos y goblins, ahora se puede combinar con el puño de hierro y se puede combinar con otra maza ogra. Es decir, en vez de 2 armas de mano, si pones 2 mazas ogras, tienen poder de penetración. Es decir, las unidades que normalmente podrían llevar eso, que eran los ogros toro, que es la unidad más básica, como pasaba con los guerreros orcos en orcos y goblins, gana un poquito de rendimiento si le quieres pagar el hecho de llevar una segunda maza ogra. Es decir, ya que estás pagando puntos, que no pierdas cosas en una unidad que además es básica y además es uno más. De la bajada de costes no me voy a parar mucho, ya os digo, bajan por ejemplo los tripas duras, bajan los sueltafuegos, bajan los yetis, baja el tirasobras, bajan los comehombres, es decir, son bajadas de puntos de 2, 3, 5 puntos, que no son poco. Sí que es verdad que cuando tu ejército lleva 25 ogros, tampoco es que vayas a ahorrarte 300 puntos. Pero oye, si aquí has ahorrado 20 en esta unidad, en esta has ahorrado 9 y en esa tal, pues igual te cabe un ogro más en una unidad, o unos objetos mágicos extra, o una unidad de noblars que antes no te entraba, ¿vale? O sea que bueno,
Y luego está el tema, como hablaba ya antes, de los puntos de victoria, ¿no? Que la cosa sea un poco más justa. También, esto, ya que estoy aquí, lo menciono. El gigante de Reinos Oros normalmente no lo juega a nadie por el hecho de que no es tozudo, que suele ser la cosa buena que tiene el gigante. Bueno, si alguien quiere construir con él, se ha modificado este sobrenombre, el tumba gigantes, para que los gigantes cerca de este personaje sí sean tozudos. ¿Es situacional? Sí, pero oye, si lo quieres jugar, aquí tienes una opción en torno a la que construir tu lista. Después de mencionar el tema de bajada de costes, y de escupierros ya hemos hablado, sí que quisiera mencionar que hay una unidad que ve su potencial reducido, que son los colmillos de sable. Los colmillos de sable en un momento dado eran ya omnipresentes en unidades grandes, 2 unidades, era una locura. Luego pasamos a que hacía falta un cazador y eran injugables, aunque ahora el cazador debería ser más atractivo. Pues bueno, ahora van a tener un tamaño de unidad de apoyo de 2 a 5, que 5 ya pegan bastante, y tiene una cláusula bastante, creo que lógica, y es que solo pueden usar su liderazgo o el de un cazador. No te vale con es que estoy cerca del déspota. Así que esta unidad, aunque puede hacer mucho si se mete en un flanco, si va por máquinas de guerra y tal, y llega muy lejos, si se queda a medio camino y le cae un pánico, lo normal es que se vaya a Cuenca. Así que para arriesgar más esta unidad tiene que ser porque haya un cazador cerca que la esté apoyando. También mencionaré los comehombres, bueno, aparte de la rebaja de coste y que llevan la pesada, o sea, lo que antes valía 86 puntos exacta ya son 75, ahí está, no está mal. Aparte se consideran campeón, pueden meterse en desafíos y estas cosas, que era algo que parecía tener bastante sentido. Se ha hecho una mejora indirecta a unidades como los comehombres a través de las gargantúas, en el hecho de que ahora son 0 huecos, pero caben 2, de forma que lo que pasaba mucho de juego a 2000, mis 2 singulares, 2 gargantúas, ya no me caben más. Vale, bueno, ahora podrás llevar las gargantúas y te quedará un hueco más para llevar pues o tu Rhinox o por ejemplo tus comehombres. Y hablando de los Rhinobueyes, que se habían puesto de moda más o menos el último año, sobre todo el combo de llevo un Rhinobuey, que es el Rhinobuey toro, que causa terror, que es el de le pongo un portaestandarte y le pongo un estandarte de guerra, y tengo un monstruo que tiene 2 puntos de resolución estática además, bueno, pues ya no puedo llevar estandarte mágico, así que lo del estandarte de guerra, por lo pronto, nos lo quitamos para que no sea tan abusivo, ¿no? Para que haya que pensarse más lo que se juega. Reinos Oros es un libro corto, así que no me detendré mucho más y pasaré a Reyes Funerarios. En el caso de Reyes, en su día había una percepción de que era un libro malo. Luego pasó a que era un libro demasiado bueno por el tema de la movilidad que ganaba por el spam de cánticos. Y está en un punto en que es difícil encontrar el equilibrio. Aparte de tener cosas injugables y cosas archijugadas. Los dos héroes que no lanzaban cánticos no se solían ver en mesa. Entonces se les ha echado un ojo, veremos si se ha acertado. En el caso del portador del icono, que es un personaje bastante barato, pero que solo realmente tenía algún uso en listas con más constructos por acumular el hecho de perder una herida menos por resolución con el de los constructos que pierden una herida menos por resolución, se le ha puesto que cuando el general es un rey, con el cual ya estamos hablando por menos de 2000 puntos, el portador del icono no ocupará ese hueco de héroe, un poco como pasa con Bretonia y su porta de batalla, porque los ejércitos de reyes, a diferencia de condes, no son 4 matados recién levantados, sino que se supone que son un ejército de verdad, con siglos y siglos de experiencia, ¿no? Y hombre, un rey, que menos que llevar su insignia personal al lado. Básicamente esto se hace porque normalmente los personajes de apoyo de reyes no se juegan porque los huecos de héroe están muy cotizados para meter sacerdotes, para meter cánticos. Y luego tenemos en el necrotecto que tenía una habilidad para darle alrededor regeneración a una unidad de constructos que era automática. En mi opinión, el hecho de que ahora vaya a ser un cántico significa que antes era un cántico que se metía automático y que no te dispersaban, con lo cual ahora te lo pueden dispersar. Es peor, ¿vale? Necesariamente. Es peor y ahora solo hace efecto a una unidad, pero le da una regeneración de 5 más que es más significativa y eso es acumulativo al hecho de que una unidad de constructo pues es una unidad bastante resistente, ¿de acuerdo? Esta unidad en principio
su objetivo es, dentro de que no lanza un cántico como el de un sacerdote, sí que aporta esa saturación que siente el rival de y ahora elijo qué quito o qué no quito, ¿verdad? Bien, esto en cuanto al necrotecto, y luego tenemos reformadas las momias, que no sé yo si habremos acertado. Habían llegado a R5, que era demasiado para una miniatura de una única herida, así que vuelven a R4 y lo que se ha hecho para compensar es darle una regeneración de 5 más, ¿vale? También normalmente este tipo de criaturas se consideraban originalmente inflamables, tenían cierta vulnerabilidad al fuego y eso parece bastante lógico asociarlo pues precisamente a la regeneración. Se ha hablado de que su lentitud se debería representar de alguna forma, de pegar último, descerebrados, pero parecía algo excesivo, así que simplemente se han dejado con iniciativa 2. En el caso de los Ushabti, que parecía claro que era una de las peores unidades y que más necesitaban una mejora, lo que se ha votado entre portavoces es subir su atributo de movimiento a 15, de 12 a 15. En principio no pueden marchar, aunque son susceptibles de cánticos, pero eso les da un área de amenaza un poco más importante. Esperemos que una ayuda a los jugadores que les gusta. Y luego el arco compuesto ahora es un arma adicional, ¿vale? La puedes pagar, pero no por ello pierdes los 2 puntos de fuerza. Con lo cual es bueno, me quiero gastar 15 puntos extra en esta unidad y que durante 2 o 3 turnos disparen. Total, no voy a marchar, así que ahí lo llevo, ¿no? Bueno, es una opción más a la hora de construir la lista. Los caballeros de la necrópolis se han visto rebajados, en el sentido de que ahora pues tienen menos ataques y menos salida de armas porque el de encima es un guardia de sepulcro, no es un príncipe. Y básicamente la unidad de la que más se estaba abusando. Bueno, pues ahora están un poco en el rango de los Ushabti, ¿no? Que era la idea, una u otra, pues que cuestan los mismos puntos y van en el mismo hueco. De los monstruos, quizá haya que mencionar la Necroesfinge, que ahora se le sube a fuerza 6 y se le baja a resistencia 5, de forma que la variante ofensiva, que es la Necroesfinge, que es la que puede volar, es más frágil, ¿vale? Tiene pegada, que es lo que tiene que hacer, pero también es más probable que muera. Y lo último que hay que mencionar de Reyes, que viene originalmente del personaje especial Segen Smet, es la lista de Quatar, o Quatar, que ahora pues es una lista alternativa más, ¿vale? Esta es una lista basada en constructos y se ha hecho alguna modificación respecto a cómo está con Segen Smet, que es un personaje especial como de 600 puntos, ¿no? Porque como ahora no hace falta que esté, pues tampoco es plan que se abuse de monstruos. Por un lado, como no está Segen Smet, alguien tiene que ser el general, así que los necrotectos pueden serlo. Y por otro lado, pues se ha puesto que los Ushabtis pues es obligatorio tener al menos una unidad para que no se juegue directamente las básicas 3 goles escorpión y pa'lante. Además recordemos que para jugar con las reglas de cortesía es esta ampliada, las básicas solo pueden ser 2/3 de la misma, con lo cual, pues eso, tienes que variar un poco. También tienes capado el número de terrores, así que pues tienes que elegir si gigantes de hueso, si necroesfinge, si esfinges de guerra y tal. De hecho, otra de las cosas que tiene esta lista es que aquí los caballeros de Necrópolis no son 0-1. Pero bueno, no tienes carros, por ejemplo, no hay 3 sacerdotes para estar tirándote cánticos, así que aunque sean monstruos más resistentes, tiene sus contrapartidas. Y llegamos a la penúltima facción, los Skaven, que son una facción realmente potente y efectiva, pero no sabemos a quién habrán conseguido sobornar. Yo creo que salen incluso reforzados de esta revisión, ¿vale? Sobre todo sus listas temáticas, ¿vale? No hablo solo de alternativas, sino el hacer listas temáticas. Por una parte, la regla Molder, si la encuentro, Señor de las Bestias del Clan Molder, se ha subido su rango, ¿vale? Que a otras unidades Molder les permite repetir la psicología. Esto es una mejora directa a la lista del Clan Molder, una mejora importante porque allí todo es Molder. Y también es una mejora a ciertas unidades en el caso de la lista genérica, por ejemplo a las ratas ogro, ¿vale? Normalmente no se juega un maestro del clan Molder en la lista genérica, así que se quería incentivar un poquito. También supone una mejora a algunos personajes especiales, obviamente. También tenemos que las bombas de humo pasan a ser más baratas en unidades como los corredores de sombras, que nos estaban jugando. Son una opción muy situacional, pero oye, para quien quiera hacerse la lista más temática.
Se ha rebajado el coste del asesino, lo cual alegrará a algunos. Sigue siendo un personaje subóptimo, de hecho el de Elfos Oscuros también ha bajado bastante de coste, pero digamos que el coste de oportunidad de meter ese asesino respecto a otra cosa, pues ahora no es tan flagrante, ¿vale? Ahora vale, creo que son 10 puntos menos, por si quieres luego gastártelos en objetos mágicos. Se han revisado los grupos de apoyo, esto quizás sea lo que más le importe a los jugadores Skaven, siguen siendo 0-1 cada uno, 0-2 con Señor de la Guerra, pero ahora están un poco más equilibrados. La ametralladora es un poquito más cara, sube a 65, el lanzallamas baja a 65, con lo cual ya pues compiten un poco más, la picadora sube a 50 y el mortero, que está en 55, ahora hiere a 4 más en vez de a 5 más. La idea era un poco, pues eso, que ahora elijas un poco qué grupos de apoyo quieres jugar y que no sea un voy a llevar uno, ametralladora, voy a llevar dos, pues ametralladora, picadora, voy a llevar tres, ametralladora, picadora, lanzallamas, porque tenías un rango de prioridad y ya está. Pues ahora depende un poco más qué juegues y contra qué, ¿no? Aunque yo creo que la ametralladora seguirá siendo la reina, ¿no? Otras cosas a mencionar, aparte de alguna mejora de equipo, probablemente sea que las ratas ogro ahora son un pelín más baratas y sobre todo que son inmunes a un pánico que esté provocado por cosas más pequeñas que ellas, parecido a la regla que tienen muchas unidades en orcos y goblins, y que hace que, bueno, el pánico que les causen a ellas por bajas se lo van a comer igual, pero que estén huyendo al lado unos guerreros del clan o unas ratas gigantes, pues les va a dar igual, ¿no? Que para eso además están los cuidadores pinchándolas. Esto además es importante mejorar esta unidad porque la de ratas ogros mejoradas, que se había empezado a abusar de ella con el tema de salir desde abajo, ahora es una unidad de listas alternativas. Está en la Mulder y está en la Scryer, pero ya no está en la lista común. Y aparte de eso, en la lista común una cosa más, se ha bajado 15 puntos la abominación. Yo creo que a 300 era una unidad jugable, ahora pues un poquito más. El que no la jugaba no la va a jugar, el que la jugaba lo va a hacer con más gusto porque su función la tiene, que es taponar un flanco, no lo hace mal y te permite salir de la clásica de los Skaven de los bloques y jugar aunque sea un monstruo. Pero bueno, que sepáis que como sabemos que se juega poco, pues se ha hablado de bajarle un poquito el coste. Se han mirado las listas alternativas, no me voy a detener tampoco mucho en ella. Sí que creo que los jugadores a los que les gusta el Clannessing reciben pues un pequeño empujoncito con el hecho de que se han quitado algunas unidades que no tienen nada que ver con el Clannessing, como puedan ser, bueno, en este caso se han quitado a los monjes de plaga, portadores del incensario y alimañas, pero ahora la regla bajo el velo protector de la noche, aquella que impedía ver y disparar a ciertas distancias, funciona aunque no todas tus unidades sean hostigadores. Eso permite que aunque estés jugando el Clannessing, puedas llevar algo como guerreros del clan, porque los guerreros del clan también pueden ser del Clannessing, ¿vale? Simplemente eso hace que el que quiera jugar la lista tenga pues realmente alguna opción más, porque al final como la querías jugar temática, pues todas esas unidades que no eran hostigadores era como si no existieran, o así es lo que se me ha hecho percibir. Y también se ha mirado la lista Scryer, que normalmente no se deja jugar nunca porque suele ser la más opresiva por la potencia de disparo que tiene y los rayos de disformidad, pero bueno, de momento, y por si alguien quiere atreverse a ir probando, se le han quitado de la misma forma algunas unidades que no van con esa temática Scryer, para que si realmente alguien juega esta lista tenga la vulnerabilidad de no tener unos acechantes que salen desde abajo o unos portadores del incensario taponando un flanco que da miedo entrar o cosas así. Nos queda una facción más por mencionar, que son los mercenarios. A ver si encuentro yo. Estos creo que están después de Imperio, por ahí. Bueno, los mercenarios han recibido unos cambios bastante moderados, ¿vale? Realmente son bastante vainilla en su diseño, con lo cual la capacidad de cambios que tiene es limitada. Pero sí que es cierto que tiene la ventaja de que se sirven de unidades de otros libros. ¿Qué me refiero? Bueno, los mercenarios reciben dos cambios importantes propios suyos, ¿vale? Uno es el cambio que reciben en cuanto a objetos mágicos. Como he dicho, en el caso de Enanos del Caos se le ha puesto 3 objetos. En el caso de mercenarios se han añadido 6 objetos. Estos 6 objetos son uno de cada categoría y en general son objetos similares o casi iguales a objetos de otros ejércitos. ¿Vale? No vais a ver algo súper guay, súper novedoso, pero
te da un poquito más de variación a la hora de personalizar tus personajes, ¿vale? Un estandarte, un objeto para ayudarte con la magia, una armadura, una espada que anula armadura, cosas así, ¿vale? Que ya veis aquí, página arrancada de escritura élfica, gemas resonantes, este tipo de cosas. Pero quizá lo que pueda ser más interesante, y no sé si esta regla está, sí, la hemos puesto en el propio pagador y no en la escolta, es que si el pagador está en una unidad de escolta del pagador, puede funcionar como funcionan, o casi como funcionan, los personajes Skaven en las unidades Skaven. Puede irse hacia las filas de atrás y aún así puede seguir aportando su liderazgo o sus bonos o sus efectos. ¿Qué ocurría mucho? Que es que el pagador es un personaje bastante vulnerable, es un héroe sin mucha historia, que en el momento en que moría todo el ejército hace un chequeo de pánico. Los chequeos de pánico en sexta edición son muy duros y estos son humanos, no son enanos. En general, bueno, hay algún enano, pero vamos, en general son humanos, con algún ogro que tampoco suele tener un liderazgo de la leche. Así que son muy vulnerables a esos chequeos. Por mucho que luego se odiara al que ha provocado ese chequeo, descuajeringa al ejército completo. Por lo tanto, proteger al pagador es importante, pero no había demasiadas herramientas. Recordemos que el libro no tiene casi objetos mágicos y que la mayor parte de sus unidades son muy vainilla, no tienen casi habilidades. Entonces, normalmente le pegaban y ya está, no les hacía falta ni desafíos ni ninguna historia y se iba para abajo. Ahora hay un motivo real para meter una escolta del pagador, que es pues proteger a este personaje y realmente es un bloque que gana un poco de enteros. Vamos a ver si esto mejora realmente el rendimiento del libro. En cuanto a otras cosas, como digo, se nutre de los cambios a otros libros. Los ballesteros de Imperio han bajado un punto, por lo tanto los ballesteros en este libro también, y aquí se jugaban más. Los ogros toro, los tripas duras, los sueltafuegos, los comehombres, las mejoras del libro de ogros también las han recibido aquí. Por lo tanto, lo normal es que tu lista de ejército ahora valga menos puntos y puedas meter quizá una unidad de duelistas, una caballería ligera o unos objetos mágicos adicionales. Con una cosa adicional, que aquí ya no voy a repasarlos, pero bueno, muchos, pero muchos regimientos de renombre han recibido pequeñas rebajas de coste. La misma unidad que tenías antes quizá te cueste 10, 15 o 20 puntos menos. No es mucho, pero muchas veces es suficiente como para que esa unidad te quepa o para que te animes a probar una o a probar otra. Lógicamente, esto ha afectado a casi todas, pero no ha afectado a las que ya se jugaban normalmente. Los cazadores de Volan están igual y el cercenagoblins de Malakai no ha mejorado. Pero la artillería caballo de broncino me parece que ha mejorado. Me imagino que la legión perdida de Pirazo, los ballesteros de asedio de Braganza, los perros del desierto. Al final, pues bueno, ya que se juega mercenarios y en mercenarios se puede jugar regimientos de renombre, que tenga un poco más de atractivo usarlos. Si de hecho te bajan las unidades básicas de tu libro y las que ya no metías siguen siendo igual de caras y tampoco ganan reglas ni ganan nada de su rendimiento, pues menos motivo para meterlas. Bueno, ahora todas estas rebajas deberían permitir que Mercenarios tenga algunos puntos con los que jugar para mejorar su lista. Y con eso llego al final del repaso, ¿vale? Hay muchos más cambios normalmente pequeños, pero yo lo que quería era repasarlos un poco por encima, los que me parecen más importantes por su impacto, por su interés, porque son cosas que se pedían o porque creo que abren hacer algunas listas. También, como digo, hay objetos mágicos que han bajado y eso habilita diferentes combinaciones de objetos mágicos en los personajes y puede ser bastante original y sobre todo hace que lo típico de, vale, pues ese personaje va a llevar X ya no sea tan obvio como antes, nos va a llevar un tiempo el adaptarnos. Y yo creo que con esto y un bizcocho tenemos para esta semana, ¿no? Si os gusta jugar con sexta ampliada o os gusta teorizar con fantasy, me imagino que habréis pasado un buen rato. Si no es así, esperemos que os interesen más los próximos vídeos. Os recuerdo que si habéis aprovechado este rato para pintar, me anima mucho saber qué es lo que tenéis entre manos, a ver si yo luego, mientras esto se renderiza, puedo ponerme un ratito. Y como siempre ha sido un placer compartir con vosotros pues bueno, este hobby, esta pasión que es Warhammer Fantasy. Esperemos vernos más pronto que tarde. Ya digo, ahora mismo, si no me equivoco, ya tendréis colgado el libro de Altos Elfos y el de Hombres Lagarto. El tercero lo tengo casi listo, pero saldrá por lo menos, probablemente un poco más, una semana más tarde que este vídeo. Os dejo teorizar un poquito sobre cuál pueda ser. Y nada,
que sigamos todos disfrutando del hobby. Si os vais a pasar por Vitoria, no dejéis de saludar y nada, buena tarde a todos. Hasta pronto.